Hola, mi nombre es Mariela Gisela García Pizarro y vamos a construir una tabla de frecuencias en intervalos con datos continuos. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la celda y la fórmula que vamos a utilizar para construir la base de datos es más aleatorio, cerramos paréntesis y damos enter. El total de datos que vamos a utilizar aquí son 117 datos por los que los vamos a seleccionar. Aquí en esta tabla trabajaremos con tres decimales después de la coma. Continuamos con reducir las celdas, damos doble clic, luego seleccionamos los datos, damos control C, nos vamos a pegar valores 1, 2, 3 y renombramos la base de datos. Esta se llamará hectáreas. Y damos enter. Continuamos con el cálculo de intervalos, combinamos la celda, cálculo iniciamos con el número total de datos, ampliamos un poco la celda, max, min, rango, intervalo y por último la amplitud. La fórmula para el número total de datos es, activamos la celda, contar y el nombre de la base de datos, que en este caso es hectáreas. Cerramos paréntesis, enter. 117 datos. La fórmula para encontrar el dato máximo es, activamos la celda, max, nombre de la base de datos. Cerramos paréntesis, enter. Vamos a utilizar 3 números después de la coma. Dato mínimo, activamos la celda, min, nombre de la base de datos. Cerramos paréntesis, enter. El rango es, activamos la celda, dato máximo menos el dato mínimo. Damos enter. Continuamos con el cálculo de intervalos que se inicia activando la celda utilizando la siguiente fórmula, que es 1 más 3
0.322 por logaritmo base 10 entre el total de datos. Enter y lo redondeamos a 8. Cabe resaltar que para algunos casos es 3,322. En mi caso es 3.322. Calculemos la amplitud, que es de la siguiente manera. Activamos la celda, rango entre el intervalo. Damos enter y solo dejamos 3 decimales después de la coma. Vamos a hacer una tablita, seleccionamos y le vamos a dar todos los bordes. Le agregamos un poquito de color. Listo. Vamos a continuar en el siguiente paso creando la tabla de frecuencia. Iniciamos con los intervalos, combinamos y centramos. Intervalos que hacen referencia al límite inferior y al límite superior. Tenemos 8 intervalos, lo cual vamos a organizarlo de la siguiente manera. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 intervalos. Para el límite inferior es activar la celda y el dato mínimo. Damos enter. Para el límite superior es activamos la celda, el primer límite inferior más la amplitud. En el segundo intervalo es más el primer límite inferior. En el segundo límite superior activamos la celda, el segundo límite inferior más la amplitud. Y así sucesivamente vamos creando nuestros intervalos. Luego de haber obtenido los intervalos de límite inferior y límite superior, continuamos con la marca de clase. Ampliamos un poquito la celda. Esta es representada por X sub I. Y la fórmula para calcular la marca de clase es más promedio el primer límite inferior
el límite superior. Suma paréntesis. Arrastramos hacia abajo. Y aquí obtenemos nuestra marca de clase. Para continuar la creación de las tablas de frecuencia debemos renombrar el límite superior de la siguiente manera. Seleccionamos todo el límite superior, control C, pegar y le ponemos LIM superior. C. Ahora sí, vamos a crear nuestra frecuencia absoluta. Y esta es representada por F sub I. Para esto seleccionamos toda la fila y escribimos, activamos la celda con más frecuencia, datos, en este caso hectáreas, coma y LIMS superior. Cerramos paréntesis, Shift, Control, Enter. Para continuar debemos darle la autosuma y Enter. Continuamos con la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia proporcional. Damos Enter. Esta se representa con N sub I y se realiza con la siguiente fórmula, que es activar la celda más el primer F sub I entre el total de datos. Para esto se debe fijar. Lo fijamos y damos Enter. Nos ubicamos en la parte inferior derecha y damos doble clic. A esto le realizamos una autosuma. Enter. Continuamos con la frecuencia relativa porcentual. Damos Enter. Activamos la celda, seleccionamos el primer N sub E proporcional y lo multiplicamos por el total. Esto lo fijamos
y damos Enter. Para esto nos ubicamos en la parte inferior derecha y damos doble clic. Le realizamos la autosuma y nos da como resultado 100%. Continuamos con la frecuencia absoluta acumulada. Combinamos y centramos. Frecuencia absoluta acumulada, que está representada por F sub I a la baja y F sub I a la alta. Acumulamos el primer F sub I con la siguiente fórmula: más primer F sub I, damos Enter, nos ubicamos en la segunda celda, la activamos, seleccionamos F sub I a la baja anterior más la segunda frecuencia absoluta. Nos ubicamos en la parte superior derecha, damos doble clic y nos aparecerá. Con F sub I a la alta nos ubicamos en la parte inferior, activamos la celda y acumulamos el último dato de la frecuencia absoluta, damos Enter, nos ubicamos en la segunda celda, la activamos, acumulamos la frecuencia absoluta acumulada a la alta más su diagonal. Nos ubicamos en la columna y arrastramos hacia arriba. Por último, tenemos las frecuencias relativas acumuladas, que son 4. Combinamos y centramos. Frecuencias relativas acumuladas, que se componen de n sub i a la baja. Esta se acumula el primer n sub i relativo proporcional y damos Enter. Nos ubicamos en el segundo, activamos la celda, seleccionamos el n sub i a la baja anterior y lo sumamos con el segundo n sub i de la frecuencia relativa proporcional. Nos ubicamos en la parte inferior derecha y damos doble clic. Continuamos con n sub i a la alta. Nos ubicamos en la parte inferior, activamos la celda, seleccionamos el dato de n sub i relativa proporcional, damos Enter. En la siguiente, arriba, activamos la celda, seleccionamos el n sub i a la alta anterior, la que habíamos acumulado, más la siguiente de n sub i. Esto se suma y realizamos
Enter. Nos ubicamos y arrastramos hacia arriba. Continuamos con n sub i a la baja porcentual. Seleccionamos toda la fila y cambiamos a porcentual. Activamos la celda. El primer n sub i a la baja y lo multiplicamos por 1. Damos enter y deslizamos hacia abajo. Continuamos con n sub i a la alta porcentual. Seleccionamos toda la columna, cambiamos a porcentual, nos ubicamos en la parte inferior, activamos la celda, seleccionamos el primer n sub i a la alta y lo multiplicamos por 1. Damos enter y nos desplazamos hacia arriba. Vamos a ponerle nombre a la tabla. Combinamos y centramos. Tabla de frecuencias en hectáreas. Damos formato como tabla. Agregamos color. Y aquí tenemos terminada nuestra tabla de frecuencias en intervalos. Muchísimas gracias.